Dios bendiga a toda la audiencia de Interactuando. Una vez más, estamos aquí. Hoy traemos un tema muy interesante y oportuno en nuestro tiempo. Vamos a estar hablando sobre la irreverencia. La irreverencia es un tema bíblico y aunque vivimos en el siglo XXI, este continúa teniendo la misma aplicación para todos nosotros. Si tuviéramos que poner un tema, la era que nos ha tocado vivir, este tendría que ser la era de la irreverencia, donde todo pareciera ser común y nada sagrado. Pero tenemos que decir de inicio que desde la eternidad hasta la eternidad Dios es santo y Él requiere y además demanda que nosotros seamos reverentes a todo lo relacionado con su persona, con su presencia, con su nombre, con su palabra y con su casa. Nosotros tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a desarrollar el tema el día de hoy. Y estamos contentos de que se esté haciendo costumbre tenerlo ya por aquí. Nuestro hermano Geraldo Valdés. Hoy la fiera estará tranquila. Ven acá, ¿por qué? Oye, aquí, mira, así no se puede, señores. Porque entonces uno quiere decir que está tranquilo, entonces vienen a provocar a uno. Alguien tiene Dios que te Dios le calmar eso. bendiga a todos. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad nuevamente. No pensaba que iba a regresar tan pronto, pero damos gracias a Dios. Debería venir más a menudo, Geraldo, este programa. Hace mucha falta. Oíste, Jonathan, Sí. pero estamos contentos de estar aquí. Esperamos Ustedes en van a Dios. ver hoy, ustedes van a ver hoy. Esperamos en Dios que podamos hacer Ustedes van a ver. el trabajo por el cual estamos aquí. De hecho, antes de que pasemos al tema, quiero advertir desde ahora que voy a reciar feo. Ay, Dios contra la mío. irreverencia. Feamente. Ay, señor. Feamente. Me dijeron que la primera vez que vine aquí como que me vieron muy pasivo. tímido. Y que yo no soy así. Y por Que eso me fue- desate. Por eso fue que yo te dije, tú ves, yo era que estaba tranquilo. Porque lo veía como tan tímido que yo dije, no, vámonos. Usted es quien desatará los códigos hoy en lugar de Cristian. Vamos a ver si, porque parece que esta silla es que te da, Ah, en te la da esos silla. niveles, sí. Geraldo siempre se me ha parecido a un destacado, un predicador de los medios. Y yo, baterita. Se parece mucho por su forma tan clara de hablar a veces. Señores, tenemos un tema muy serio. Hoy vamos a ponerlo un poquito serio. Vamos arriba No, entonces. yo no pudiera ser serio aunque quisiera. A mí como que lo charlatán me sale solo. Dios Bueno, mío. señores, ¿qué es la irreverencia entonces? Vamos a empezar con esa pregunta. ¿Qué es? La reverencia. No, vamos a decir la irreverencia. Porque la reverencia sabemos que es lo opuesto a la irreverencia. Ujú. Entonces, si uno define una, la otra por su propio peso cae en la automática definición. Entonces, pero a mí me gustaría definirlo con la parte negativa. No vamos a hablar de la reverencia como tal, vamos a hablar de la irreverencia, porque eso es lo que uno ve. Adelante, ¿No, pastor. no sería bueno hablar primero de la reverencia? Porque No, no, es una no, cosa no, de no, deducir a no, otra. no, yo quiero que Hágalo hablemos de la como usted irreverencia. entienda. Irreverencia, Antonín. No sé por qué razón él quiere hablar de la irreverencia. ¿Tú sabes por qué? Porque es ¿Te fácil. identificas con eso? No, realmente yo no soy para nada irreverente. Para que tengan una idea. Para que tú veas, la apariencia engaña. Vamos a escuchar lo que el pastor tiene que Bueno, decir. irreverencia tiene que ver con una falta, digamos, de respeto, ¿verdad? El no reconocer el respeto que algo o alguien amerita, el actuar de manera descontrolada, de manera desproporcionada en cuanto a lo que es reverente, Ujú. ¿verdad? Todo lo contrario a lo que es reverencia. Sí. Hay que ver también si definimos correctamente en qué sentido estamos hablando de reverencia. Porque como estamos hablando entre el creyente, hay que ver porque, por ejemplo, pudiéramos tener una definición de irreverencia en sentido general. Sí, en sentido general, esta fue en sentido general, no la aplicamos necesariamente al aspecto cristiano, religioso. Bueno, en la parte bíblica podemos ver que, por ejemplo, el término reverencia y los términos o la frase temor a Dios o temor de Dios se usa de manera Exacto, indistinta. O sea, estamos hablando que, como decía Jonathan, que la irreverencia, que es lo opuesto a ese respeto, a esa solemnidad, a ese grado de temor que hay que tener a Dios y a las cosas de Él. Entonces, tenemos que decir que sería un pecado, ya no un pecado moral muchas veces, sino un pecado ético. Como tú bien dices, la irreverencia se da en todos los escenarios, Sí. pero se practica muy comúnmente dentro de las iglesias y por eso hemos querido traer este tema el día de hoy. Yo no sé si ustedes se la van a jugar hoy. Yo, honestamente, tengo una lista aquí. Me gustaría, Yo no sé si Valdés, ustedes se la van a jugar, pero yo voy a decir un par de cosas que
que yo creo que ya, señores, estamos cansados ya. Me gustaría destacar también que la reverencia, obviamente, es una actitud de profundo respeto y amor por Dios. Sí. En este Sí. caso, de una actitud de un amor profundo, de respeto, de reconocer lo que Él es. Y eso, para mí el tema es muy profundo y también relevante, sobre todo en este tiempo, como decía Florida al principio. Yo voy a pronosticar aquí, pero yo pienso que esto hay que sacar una segunda parte y no hemos comenzado. Sí, realmente el tema Ay, es Dios mío. bastante amplio. Como decía anteriormente, en la Biblia se habla mucho del temor de Dios y del temor a Dios. Sin embargo, hoy en día esto vemos como que se ha relajado un poco y hay cosas que nosotros vemos desde el Antiguo Testamento y que veíamos hasta 15, 20 años atrás que eran impensables. Claro. Verla hoy. Sí. Entonces, algo Fíjate- está pasando con la Fíjate que, irreverencia. Florida, que en la Biblia vemos algunas personas que tuvieron un encuentro con un ángel que se le o que Dios le habló y ellos asumieron que iban a morir porque al escuchar, al ver a Dios, Manoa, otros personajes que dijeron ciertamente voy a morir, Isaías, Sí. porque he visto a Dios. Y no necesariamente vieron a Dios literalmente. Y, y ellos pensaban que iban a morir. En una ocasión Daniel vio un ángel y cayó en el suelo y no podía levantarse. Y se puso sobre la rodilla porque perdió la fuerza. Y los que estaban con él se fueron. Un ángel. Entonces, hoy en día hablamos de Dios. Aquí está Dios. Veo a Dios y Dios le habla a todo el mundo. Que siento que esto tiene mucho que ver con la irreverencia. Sí. Que hablamos tan fácilmente, Con tanta ligereza. con tanta ligereza de un Dios tan santo, tan sacro, cuando algunas personas asumieron o pensaban que hubiesen visto a Dios y creían que humanamente podía morir por la creencia que tenían de ese Dios tan santo de la Biblia. Hay que ver porque yo pienso que las personas tienen un concepto distorsionado de quién Exacto. es Dios Así es. y de lo que significa Dios en cuanto a su santidad. Porque no es posible que una persona tenga un conocimiento de quién es Dios, el Dios de la Biblia por lo menos, porque tú puedes tener una idea de cualquier otra cosa. El Dios de la Biblia. Pero el Dios de la Biblia, cuando tú conoces al Dios de la Biblia, Gloria a no Dios. hay manera de que haya cosa que tú la hagas dentro de una iglesia. Entonces tiene que tener un conocimiento completamente distorsionado. Y a mí me llega a la mente de una vez cuando Pablo llegó a Atenas. O sea, habían gente que estaban adorando de todo tipo de cosas. Hasta que Pablo dice, a ese que nadie conoce, a ese que usted tiene ahí por si acaso, a ese Dios el que yo le presento. Porque la gente tenía cada uno un concepto de su propio Dios. Y hoy en día, en la mayoría de nuestras iglesias, la gente tiene un concepto distorsionado de quién es Dios y de su santidad. Porque el Dios santo de la Biblia, hay cosas que nosotros vemos y que nosotros decimos, pero ¿a quién es que estamos adorando al final? Porque no puede ser el Dios de la Biblia con ese tipo de Y cosas. suena paradójico porque hoy tenemos tanto acceso a información, a materiales, a formación. Sí. Y anteriormente, como yo bien decía, habían cosas que, o sea, era impensable lo que nosotros estamos viviendo hoy, 15 o 20 años atrás, vivirla, ver el comportamiento de creyentes dentro incluso de las iglesias, de los servicios, de los cultos de adoración a Dios. Las cosas que vemos son terribles. Claro, y hay que tomar en cuenta que hay personas que, tomando en cuenta que siendo irreverente desde un punto de vista quizá de su forma de ser, que no son muy protocolares, que no les gusta algunas formalidades, y eso se puede entender, pero cuando hablamos de Dios, de lo sacro, de su palabra, todo el mundo, hasta el reino de la tiniebla, tiene que guardar reverencia. Entonces, cuando hablamos de reverencia, no es solamente de irreverencia, no necesariamente es que no me paré al momento de orar, que deberíamos hacerlo, que no leí la Biblia así, de una forma que deberíamos hacerlo, sino, ¿verdad? Esa forma de ignorar la grandeza, la santidad, los atributos de ese Dios. Y es por eso, como dice ahorita Geraldo, que es importante que nosotros conozcamos al Dios de la Biblia, porque a medida que yo conozca a Dios desde el punto de vista bíblico, teológico, yo voy a tener una actitud de reverencia. Cuando nosotros a veces no conocemos la santidad de Dios, su poder, sus atributos, pensaré que Dios es cualquier cosa y lo llamaré a mi antojo y trataré de usarlo a mi antojo. Yo recomiendo, y ojalá que esta parte llegue a todo el mundo, que inmediatamente nosotros lleguemos a la iglesia o al Señor, procuremos conocer a ese Dios de la Biblia, su santidad, sus atributos, quién es Él, porque creo que eso nos ha faltado mucho, nos ha faltado conocer
a ese Dios, y es por eso que la irreverencia está a flor de piel en estos tiempos. Lo que pasa es que a nosotros no han inculcado el asunto de la irreverencia con cosas triviales. Exacto. Y que no coma chicle dentro de la iglesia, Ay, no lo sí. pegue debajo de la silla. O sea, si bien es cierto que esas son cosas que éticamente no se ven bien, Exacto. tú ves, eso es una cosa. Pero de ahí a tomar actitudes y comportamientos irreverentes en cuanto a Dios, a su palabra, en cuanto a la presencia de Dios en medio de un servicio, lamentablemente nosotros hemos trivializado Sí. lo que debe ser la reverencia a Dios con cosas sencillas cualquiera. Se nota que hemos desestimado lo que es la santidad de Dios dentro de nuestras iglesias y de nuestros servicios. Mire, yo le voy a decir algo. Usted es tan flojo hoy. Dios mío, ¿y qué flojera de tema que será ustedes lo que él tienen aquí? espera? Porque yo estoy esperando que ustedes como que digan algo así. como Ese es que un comportamiento todo irreverente. falta. No. El Lo comportamiento. que pasa es que yo trato de poner la realidad. Ustedes hablan así a Ok. veces, es mucha teoría. O sea, yo necesito cosas puntuales con lo que el pueblo se identifique y entienda qué es lo que ustedes están diciendo. Bueno, el propósito lo están de este- poniendo en árabe. Pero yo no sabía. árabe. Y vamos a comenzar con el tema de atrás para adelante. No, no es de Tenemos que atrás para comenzar. adelante, pero hay que poner el tema claro, así No, como que lo de que una pasa vez, es que la intención de este programa, más que atacar, más que venir a hacer una crítica, ¿verdad? Un ataque directo a la iglesia, es poder venir primero conceptualizar. Vamos a hablar qué es la reverencia, Exacto. por qué debemos de ser reverentes, por qué Dios requiere y demanda reverencia. Entonces luego ponemos sobre las mesas cuáles son las cosas en las que hemos estado fallando. Está bien, ya, y ahí ya. la gente aprende. Este programa es tuyo, este te programa le- es tuyo, Ahí Freddy. ya, está bien, ya le dimos la teoría. Vamos al punto. ¿Qué irreverencias se utilizan hoy día en algunas iglesias? Ay, mi madre. Ahí era que él quería Vamos llegar. ahí, vamos a esto. Oigan Ustedes- esto, señores, miren. Hay cosas que yo la veo. La comedera de chicle, Geraldo, tú dices que es poca cosa, pero... Sí, pero chequen ahora. Hay cosas que yo la veo y la oigo y yo me indigno hasta el punto de rasgarme mi vestidura. ¿Serio? Yo entiendo de que hay muchas cosas que antes de las redes sociales se veían o se hacían, pero no había tanta exposición para que todo el mundo lo viera. Ujú. En estos días yo estoy viendo un video de unos jóvenes en una iglesia que están cantando una adoración con los nombres de Jehová, Yahweh, Jireh, se manifestará. Cuidado. De repente, yo veo que hay un joven que se pone detrás, o dos jóvenes se ponen detrás de la persona que está dirigiendo la adoración, y la joven que está cantando tiene los ojos cerrados y está adorando al Señor, y de repente veo que un joven se le arrodilla al frente. Y cuando el joven se arrodilla al frente, saca un anillo de compromiso, lo abre, la joven está adorando, ya no está dando cuenta de nada, y atrás abren el cartel y le dicen a la muchacha que si se quiere casar con ella. ¿Qué pasa? Por eso fue una iglesia. En una iglesia. ¿Qué pasa? Automáticamente sucedió eso, se paró la adoración, se perdió la comunión y todo se enfocó en los dos muchachos que estaban haciendo el acto de pedir compromiso o matrimonio. Y yo creo Dios que mío. cuando ese tipo de cosas pasa así, los jóvenes no son los que tienen el problema. Los que tienen el problema son los pastores que permiten esa vagamundería. Por menos de Porque ahí no- mató Dios a dos. Ah, No Rete, Gerardo. puede Por ser, menos de ahí. no puede ser posible que en un culto de adoración a Dios, donde estamos mencionando sus nombres, sus atributos, de repente a alguien se le ocurra venir y parar el culto de que para pedirle matrimonio a una muchacha. ¿Y cuántos parques no hay? Hay parques, piscinas, ríos, playa, cañada. Tú solo puedes pedir donde quieras. Porque hemos perdido la idea de que el culto es para la Así es. adoración Pues de eso está Dios. bien, te está como Pero no extremista. Eso solamente, está bien, no porque es la- solamente las peticiones de mano, hay otras cosas que se hacen en la ¿Cómo? iglesia. Vamos a ver, O sea, convénzame de alguna, porque Y- esa está como medio imagínense floja, puede ser. ustedes allá en A el ver. santuario, en el tabernáculo, los miembros diciendo vamos a celebrarle a Moisés y Aarón, el sumo sacerdote, el día del sacerdote, Ay, Padre allá mío, en el ay. tabernáculo. Espérate, yo no voy a Eso poder está muy hablar. profundo, pues tiene que decir. Vamos- Aterriza. Vamos a celebrarle el Día de las Madres a Jocabé, Ay, allá en el Dios. tabernáculo. O el cumpleaños de los hijos de Moisés, vamos a celebrarlo allá en el culto, que le vamos a celebrar al Señor. O sea, está mal que Es se le importante. celebre- Está mal que se le celebre el cumpleaños al líder. Es importante, Valdés. Dios y Habiendo Florida, tantos Al líder. clubes, tantas casas, tantos restaurantes, La casa tiene de que ser en Dios. la casa de... Bueno, retomar lo que decía Casa de Florida Dios. ahorita. Señores, el culto es exclusivamente para Dios. Ah, bueno, tú ves, Dios ya, es el dueño del culto. Ahí cambiamos, ahí Y cambiamos. quien tiene que sentirse bien en el culto es Es Dios. A veces tenemos la idea, bueno, a mí no me gustó el culto o me gustó. Que me guste o no me guste es irrelevante. Hay que preguntarnos si a Dios le gustó. Porque el culto Yo he es tenido para la él. oportunidad de estar en actividades y he tenido que arrepentirme porque hemos cantado una canción quizás que estaba en el programa, en la agenda, y lo cantamos todo, brincamos, pero
¿Quién pensó que le estábamos cantando? Vamos a suponer una serenata a Dios, una canción a Dios para alegrar a Dios o para complacerlo, para glorificarlo. No, la canción a veces la cantamos porque nos gusta, porque qué sé Hasta yo. como relleno. El predicador Claro. no ha predicado, vamos a cantar una adoración. El predicador no ha llegado, perdón, vamos a cantar una adoración y se utiliza eso, oraciones, para rellenar ese espacio, porque tenemos una estructura y un programa que en el último en el que estamos pensando es en el que se supone que debe de ser el centro de ese Pero culto. escuchen esto, Antonín, escúchame que te interrumpa. Pero en estos días yo veo un famoso predicador que todos conocemos, que él está ministrando, tiene una forma muy extraña de ministrar la palabra, curiosamente. Pero en medio del servicio hay una persona homosexual vestida de mujer y él comienza a hablar con la persona y le dice que Dios tiene un propósito con él. Ay, sí. Sí, que tiene un Pero propósito un con él, que príncipe. tiene un llamado. Y de repente él le pasa un micrófono de la iglesia y le da el micrófono al homosexual vestido de mujer para que comience a entonar una alabanza a Dios en el servicio. Una locura en el espíritu. ¿Tú entiendes? Entonces, Ya, yo no puedo defender lo indefendible. ¿Cómo yo defiendo eso? cuando tú ves eso, tú tienes que llegar a la conclusión y qué es lo que está pasando. Porque ese tipo de cosas, eso es no solamente es una irreverencia, es una abominación, es algo que contradice la misma palabra del Señor. Claro. No me venga a mí con cuentos de que Dios tiene un propósito, que lo puede salvar. Esos son otros 500. Pero las cosas que son prohibidas en las Sagradas Escrituras, que Dios no está de acuerdo con eso, tú no puedes venir con una revelación, yo no sé de dónde, a venir a hacer algo que va a contradecir lo mismo que Dios Pero ni estableció. el mismo pueblo se podía acercar al lugar santo, ni el mismo pueblo. Ahora personas que no, bueno. Bueno, mire, permítame poner este ejemplo, escúchame, Sí, Freddy, sí, porque sí. yo vengo poco aquí. A veces que vengo, que quiero ya. Pero cuando nosotros vamos al segundo libro de Samuel, encontramos allí que David quería trasladar el arca hacia la ciudad de Jerusalén. Y quiere trasladar el arca, y yo no sé si fue porque David se emocionó o que no lo orientaron bien, pero él agarra, por ejemplo, y construyen un carro nuevo y ponen el carro en 2 bueyes. Cuando Dios ya había establecido cuál era la manera correcta de Eran los llevar el arca. hombros. Entonces, David pone el arca encima del carro y los bueyes lo van llevando. En el camino hay 2 que van, Usa y Ahías. Y en el camino los bueyes tropiezan y Usa se da cuenta que el arca se va a caer. Y cuando el arca se va a caer, él tal vez con buena intención le pone la mano para agarrarla y Dios lo mató Y Dios instantáneamente. hizo un ejemplo. Entonces, Dios, aunque se vea drástico, tenía que poner un ejemplo porque había establecido cuál era el modo por el cual se iba a Es transportar que el de arca. esa manera se rebajaba la imagen de Dios ante el pueblo, porque la presencia de Dios simbólicamente estaba en esa arca. En esa arca. Entonces Dios es celoso con su gloria. Miren, nosotros sabemos que anteriormente la iglesia tenía altos principios sobre la reverencia, que con el tiempo se han ido declinando. Una de las mayores faltas de respeto que a mi criterio se cometen y son de las que más justificamos y de las que más hemos normalizado es la impuntualidad. La gente Ay, llega a los cultos. repítelo, Flérida, que alguien tiene que escuchar eso. Ay, Dios mío. No sé si son Atención. porque nuestro programa lo ve mucha gente que está fuera de aquí, de nuestra amada isla. Pero lamentablemente, tengo que decirlo con dolor y vergüenza, los dominicanos en ese sentido, porque soy dominicana y nunca he salido de aquí, cometemos la irreverencia de llegar a los cultos a la hora que nos da el deseo de llegar. Pero, y tengo que poner el ejemplo, si tuviéramos la oportunidad de tener una audiencia con el rey de Inglaterra o con el presidente de la República, yo creo que nadie osaría llegar tarde. Sin embargo, tenemos una audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores y la gente llega a la hora que le placen. Nosotros, Flérida, Ahora que está empezando el programa el aquí, ahora, profeta porque profeta todo lo que Malaquías. estamos hablando aquí, El aquí no profeta- había, espérate que aquí no había programa, ¿verdad? Ahora Mira, Flérida el chisme acaba es parte de la iniciar- irreverencia también. No, pues eso no es chisme. Ahora que empezó el programa, gracias por lo que se quedaron en estos minutos que no había programa, ahora sí. Dios habló a través del profeta Malaquías en alguna ocasión y dijo, por el desorden que hubiese caído el pueblo de Dios, en la cual estaba ofreciendo a Dios animales con defectos, con rasguño, cuando eso estaba prohibido por el mismo Dios. Entonces dijo el Señor, la gente honra a sus señores, a sus líderes. Si yo soy el rey, ¿dónde está mi honra? Señores, nosotros no tomamos el permiso de ser
cumplidores en nuestras labores, Sí, estudios, sí. somos expertos. Yo conozco personas que se ganan diploma, el empleado del año, el empleado del mes, y en la iglesia venimos a la hora que queramos. Yo puedo sacrificarme hasta la saciedad por algo secular, pero Pero me tomo el por ir a permiso adorar para a darle a Dios, Dios no. cualquier cosa. Entonces, Dios en algún momento prohibió tajantemente esa actitud de darle a él lo dañado. Sí. Y Dios dijo, maldito es aquel que engaña, que teniendo ganado en su rebaño, teniendo animales sagrados, buenos, ofrece a Jehová lo dañado. Pasa lo mismo. Cuando yo le dedico al Señor lo peor de mi tiempo, cuando le dedico a Dios lo peor de mí, yo cansado, le doy lo que sea, canto cualquier cosa, mi momento de oración es algo así, pero me permito ser un ejemplo en mi vida laboral, en mi vida secular. Hay un fallo, algo aquí está Claro, pasando y eso claro. tiene mucho que ver con la reverencia, con el concepto que tenemos de ese Dios que adoramos. Sí. Permítame decir algo. Yo siento que estamos navegando en un tema de dos vías. Estamos navegando en el tema de la irreverencia como una actitud, ¿verdad?, de irreverente que se Ujú. puede tener, pero también hay que tomar en cuenta la parte de la irreverencia en la acción. O sea, por ejemplo, fíjate cómo algo tan simple y básico que se puede decir como comer chicle y ponerlo abajo del asiento, o algo tan simple como que hay alguien ahí, ¿verdad?, cantando, predicando, y la gente pasa así parado. Antes yo me acuerdo que tú cuando tenías que pasar por ahí, tenías que agacharte por lo menos, ¿me entiendes? Exacto. Porque tú vas a pasar por ahí, hay gente hablando, y estamos hablando de la palabra de Dios. O por ejemplo, en mi época, yo me acuerdo que yo entré a la iglesia y un día voy yo con una moda, me meto de una parte de la camisa y me dejo la otra parte afuera. Y yo iba entrando y mi papá me dijo, ¿cuándo usted va así? No, o se entra en la camisa bien o se la saca. Una de las dos. O sea, porque había un concepto señor, estamos en la casa de Dios. Hay Sí. que respetar la casa de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que en un punto nos relajamos como que esto no es nada, lo importante es la intención, esto no es nada. Y ahora estamos, Antonín, en una dualidad de acciones que son irreverentes, pero que la gente justifica porque lo importante es la intención. La intención. ¿Me entiendes? Entonces, tanto la intención cuenta como la acción cuenta. Deben contar las Pero dos. desde Sí, luego. pero de alguna manera ese tipo de cosas va a ir ligado de acuerdo al concepto que tú tengas de Dios. Porque independientemente, cuando tú tienes un concepto claro de quién es Dios, no solamente la intención, sino también que la actitud van a ser diferentes en cuanto a lo que tú haces para la cosa de Dios. Por ejemplo, tú quieres una irreverencia más grande dentro de la iglesia, que cuando se esté predicando la palabra del Señor, la gente esté haciendo otra cosa, o esté chateando, o se esté parando. O sea, si Jehová está hablando al pueblo del Señor, lo lógico es que todo el mundo preste atención. Pero tú te topas, por ejemplo, casos que yo lo he visto, Sí. con líderes que en los púlpitos están chateando. Señores, antes cuando se iba a leer la palabra de Dios, la gente se ponía de pie y si tú ibas entrando en ese momento a la iglesia, tú te parabas Sí. a hacer reverencia a la palabra. Hoy en día se está leyendo e incluso predicando y hay gente, y si fueran los jóvenes que se le tilda mucho de irreverente, pero gente que tienen hasta niveles de liderazgo alto y tú lo ves socializando, riéndose mientras se está leyendo y mientras se está predicando la palabra de Dios. Son unos irreverentes, hay Pero que algo que decirlo. tú mencionabas también es el hecho de ese pasilleo y ese abuso en el uso del baño. Eso es una irreverencia y una falta de educación terrible para mí. O sea, ¿cómo es posible que una persona adulta y sana no ha podido educar su organismo para no tener que ir 2 y 3 veces al baño en medio de un culto? Entonces, hay siempre ese movimiento, esa habladera, la gente comenta, la gente chelcha, la gente con los celulares, yo he visto personas viendo videos, fotos, contestando mensajes. Incluso tuve la oportunidad de ver en más de una ocasión a una hijita de Dios que llegaba a la iglesia con unos audífonos, unos auriculares, y se sentaba todo el culto oyendo música. Yo decía, pero ¿cuál es el asunto de tú llegar a la iglesia a perder tu tiempo? Y no solamente es un tiempo perdido, un tiempo ofensivo, porque tú estás ofendiendo a Dios en su casa. Y faltándole el respeto al que está ahí adelante también. Yo escuché un testimonio de un destacado predicador, destacado en su momento, muy influyente, muy respetado, muy conocido, que influía mucho en varios países de América Latina. Él estaba orando y él le tenía prohibido a su secretaria, le decía, si yo estoy orando, no me interrumpa, pase lo que pase.
Y él estaba orando en su momento de oración y la secretaria comenzó a tocarle la puerta. Y él se sorprendió, tiene que ser algo muy grande porque yo le he dicho a ella que no me llame, independientemente de quién me esté buscando. Y cuando él abrió, le dice, discúlpeme, pastor, predicador, pero es el primer ministro del país que quiere hablar con usted. Y él dijo, diga al primer ministro que estoy orando, que estoy orando. Yo digo esto y con mucha preocupación, con mucha pena y con dolor, que nosotros, cuando le consagramos a Dios algunas cosas, ya sea tiempo, Sí. adoración, la hacemos con tanta liviandad y la interrumpimos con tanta frecuencia. Y a veces tratamos de ser excelentes en cosas seculares y olvidamos que nosotros nos debemos a ese Dios. Y el tema de la reverencia, nosotros nos vamos a quedar muy cortos cuando nos damos cuenta lo bajo que hemos Sí. caído con relación al respeto, la adoración que solamente Dios se merece. En cuanto a eso de la relación con Dios y la oración, tú sabes que es evidente que nosotros mismos somos un tanto irreverentes cuando a la hora de sacar el tiempo para nosotros tener intimidad con Dios tenemos que irnos con un teléfono y tenerlo al lado. Poner la Entonces, música, hay que poner la música de no, 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 adoración, no. que no conecte. Eso es independiente. Yo te estoy diciendo, por ejemplo, que uno a la hora de ir a orar, uno va y pone el teléfono ahí y el teléfono con internet, te llega la notificación y automáticamente suena el teléfono, tú te desconectas. Sí. O sea que de alguna manera tú no estás teniendo ningún tiempo de calidad tampoco con O Dios. sea, no fue un tiempo que separaste intencionalmente para No, Dios, porque no. tu celular está ahí. En cualquier momento tú vas a querer responderle el mensaje que te entró. Estamos en medio de dos extremos porque anteriormente veíamos como extremistas a las personas que eran muy cuidadosos con el altar, con los instrumentos. Yo soy de un tiempo que tú no podías Yo también. tocarle. Mira, si tú no estabas ni bautizado, ni poner la Pastora, mano en una guira, porque eso es algo y ese cuidado que había, con el tiempo lo hemos ya bajando, ya no tenemos ni altar. Pero somos de una tenemos- generación que no enseñaron. Por ejemplo, a Claro. mí, nueva creyente, me gustaba limpiar el templo. Y yo iba a limpiar el templo sola. Y en una ocasión una hermanita llegó y me vio subida en el altar barriendo. Y ella tiró un grito y fue corriendo y me bajó por las manos. Yo me asusté tanto. ¿Pero qué fue lo que yo hice? No, que tú no estás bautizada. Para muchos eso podría ser un extremo, pero para mí fue significativo porque me enseñó Claro. el respeto y el temor que yo debo de tener por las cosas de Dios. Y antes existía mucho. Yo, en una ocasión yo estaba cantando una canción de esa que canta un amigo mío urbana de tiempo. ¿Por qué tú Y- te ríes, Anthony? un amigo cantante urbano y estaba cantando esa canción, no de él, sino de otra persona, un poquito en el altar. Y alguien me dijo, pero mira acá, pero ya no hay temor de Dios. O sea, había un cuidado que quizás lo hacíamos partiendo de un concepto irracional, quizás, pero ese temor, Se nos inculcó, vamos a respetar. sí, sí, sí. De hecho, a veces nuestros dogmas, orar con el frente para allá, todo obedecía quizás indirectamente a un respeto a Dios, más que un acto meramente religioso, que hoy en día hemos aprendido mucho, hemos avanzado tanto, Pero pero hemos perdido lo básico. exactamente, hemos perdido eso, se nos ha ido el respeto, la reverencia señores, la gente iban antes le daban, tú tienes el devocional el domingo y la gente se trancaba a orar para que Dios me use, para los coros que yo vaya a cantar. Ahora somos independientes. Predicar antes, autosuficientes. claro, predicar antes ameritaba trancarme por ahí, estar asustado, investigando y leyendo y orando. Hoy en día no, lo hacemos rápidamente. Hemos lo tenemos- perdido la capacidad de asombrarnos Claro. con la hermosura, con la santidad de Dios y de querer, pues, respetar eso. Ah, pues escuchen Eh. esto ahora, señores. Escuchen esto. Todavía hay cosas peores. Pero espérense, que es subiendo que voy. Yo suelo, por lo regular, ver televisión con mi familia, mi esposa y mi hija, cuando tengo la oportunidad. Y en estos días estoy viendo unos videos de adoraciones famosas que todos cantamos. Ujú. Y estoy mirando con asombro la cantidad de personas que están ministrando a Dios en los altares, hombres con aretes, mujeres con licra que se les marca ¡Ay, su Dios! parte como si fuera un calizo, Señores. literal. Bueno, Y cuando tú ves eso, tú dices, ¿y cuándo fue que llegamos? Es el Geraldo que yo conozco. Y- gracias, Anthony. ¿Y cuándo fue que nosotros pasamos de el respeto y la reverencia a Dios que teníamos antes a este libertinaje? Encontramos, por ejemplo, mujeres con unos abiertos que se pierde allá donde la persona pierde la espalda. Entonces, eso todo es
haciéndolo para Dios. Cantamos para Dios, predicamos para Dios y todo lo que hacemos, pero no hay un nivel de reverencia en cuanto a lo que se hace. Porque tú me dices que una mujer tiene un par de aretes, bueno, ya eso son otros 500. Pero un hombre que ha sido lavado, comprado con la sangre de Cristo, que ha sido regenerado, ¿cuál es la necesidad de tú estar parado en un púlpito, enganchado en un púlpito, tocando con aretes? Hemos avanzado mucho en ese sentido y ya eso está desfasado. O sea, el creer lo contrario, a ti te tienen que estar acusando ahora de todo. Sí, pero no desfasado, importa, de que... Pero falta ¿cuándo de fue cosas. que llegamos al libertinaje de una manera tan abierta, sin que hace más de 10 nadie, años. sin que nadie como que dijera nada, ni hiciera No se nada? regula. Yo estaba notando en una premiación, creo que era de los premios Grammy, que quisieron hacerle un homenaje a todos los artistas que hubiesen fallecido en ese año. Señores, y yo me sorprendí que la canción que pusieron fue Aunque mis ojos no te puedan ver, y comenzaron a pasar imágenes y la gente llorando. Y en verdad, nadie se percató que esa canción aparentemente podía ser sacra, Ujú. porque no decía nada. O sea, se podía aplicar a cualquier cosa. Eso se usa mucho. Hay un sector, de hecho, de personas que sus canciones intencionalmente no le dan un matiz religioso, no hablan de Dios, de Cristo, para que los dos públicos puedan consumirla, pero como la canta X cantante, que es cristiano, pues obviamente asumimos que puede ser de Dios. Un segundo. Ajá. No, Entonces, perdón. a veces, Geraldo, esos detalles, yo creo que viene lentamente. Creo que estamos en una etapa en la cual la iglesia está mezclada con todo y tengo la certeza de que hay alguna persona, porque a mí ha pasado y también a ustedes, hemos hecho un acto irreverente, quizás por ignorancia, Sí, claro. pero hay personas que no tienen ningún compromiso con Dios, ningún compromiso con su palabra y están dentro de la iglesia del Señor. Yo quisiera decir algo, Sí. y es importante. Y fíjese que lo que voy a decir, yo no lo voy a decir desde el punto de vista de la actitud reverente o no. Voy a hablar de actos. Ujú. Actos que, a mi juicio, son irreverentes. Los actos como tal. Disculpa, antes de que tú continúes, lo que pasa es que tú haces como la diferencia entre la actitud y las acciones. Claro, porque Pero hay gente que- las hay gente que- acciones son precisamente, y discúlpame, el resultado de tener una actitud del Claro. corazón dañada, Es lo mismo. distorsionada. O sea, si yo tengo en mi corazón yo no tengo una imagen correcta de la santidad de Dios, mis acciones se van a corresponder con eso. Es producto de Pero eso. lo que pasa es que nosotros no conocemos la actitud del otro. Por ejemplo, nosotros podemos estar viendo que alguien movió un vaso y uno pueda decir, no, eso está mal. Pero tal vez él está haciendo la cosa con la mejor intención de la bolita del mundo porque él no fue expuesto a la cosa que usted y yo fuimos expuestos. Pero es Entonces, que- por eso, espérate, que yo tengo que hacer la clara diferenciación entre actos que son irreverentes. Ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay cosas que usted la hace fuera que no pasa nada. Pero hacerla dentro de una iglesia, Ujú. o sea, son cosas que hay que considerarlas. Pero, El oye, acto como tal, el acto como Antes de tal. llegar ahí, escúchame, recordar que una persona que conocí que fue de mucha bendición para nuestra vida, Maritza Mejía, aún está viva, Dios la bendiga donde quiera que sea. Ella fue tesorera de nuestra congregación, ella era una anciana, es una anciana ahora, pero fue tesorera era de la iglesia toda la vida. Y ella tenía que contar todos esos pesos, billetes rayados, billetes maltratados. Ella decía, es un acto de irreverencia. Porque no es que no lo dé, si es lo que tienes, pero a veces no tomamos en cuenta incluso hasta lo que damos para el Señor. Tú dar peso cuando eso no se use, lo tira así como que cualquier cosa. Si no vamos a hacer algo con amor, con calidad para el Señor, es mejor que no lo hagamos. Es mejor porque cuando tú le das algo a Dios, mi ofrenda, mi adoración, habla mucho del amor que yo siento por Dios. Del amor que yo siento por Dios. Cuando Abel le dio a Dios una ofrenda más excelente, eso estaba revelando el amor que sentía Abel por Dios. Caín no le importó lo que sea. No estaba a consono con ese Dios de la Biblia. O sea, tú puedes tener una actitud fuera de lo que tiene que ver con de la iglesia, el templo, lo que tú quieras. Esos son otros 500. Pero cuando hablamos de irreverencia, estamos hablando de no tener respeto por las cosas de Dios. Respeto. O sea, en la iglesia, por ejemplo, hay cosas que nosotros las hemos entendido, nos la enseñaron como que es algo irreverente, pero realmente es éticamente que no se ve bien. No necesariamente que sea una Claro. irreverencia en contra del Señor. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo te voy a poner 6 ejemplos y ustedes Vamos. me van a decir algo. Ok.
comer en medio del culto. Irreverencia total. Es un acto, pero claro, obviamente ampliándolo a lo que ustedes están hablando, sí. Pero yo le digo que el acto como tal, de quien sea que lo haga, dentro de la iglesia, está mal, porque estamos hablando que la iglesia es para adorar a Dios. Precisamente. Pero bien, entonces, ¿qué es lo que estoy hablando del acto? Tú me puedes decir que tienes la mejor intención, pero dentro de la iglesia, verdugo. Pero está cuando mal. alguien pone... No, 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 no. Está no. mal, Señores, está mal. lo no, que está limpian la mal. iglesia, atención, Irreverencia lo que total. limpian la iglesia, revisen las sillas de abajo. Señores, cuando hay personas que son capaces de colocar chicles en la silla, en los asientos de la iglesia, por Pero- ahí Cristo nunca ha pasado. Pero no te vayas más para Es allá. que no, es que eso es lo que se inconcebible. ve, lo que se bebe en la botella de agua y los Gatorade y lo dejan debajo de la silla también, dejando la basura ahí, Es un pudiendo asunto de echarlo en el zafacón. educación, entonces es un asunto de educación Pero que lo el chicle, llevamos el a la chicle. iglesia, pero no me hable de buena intención en Espera, eso. espera. Porque, óyeme, ¿por qué? Es que Dios estableció cómo es que Él quiere que se hagan las cosas. Y fuera de ahí, Él no lo recibe. Incluso si nosotros hacemos algo que Dios no estableció, eso es fuego extraño. Sí. Y Dios mató gente por eso. Sí. Yo me calzo. Ok. Gente jugando con el celular en medio del culto. Es irreverente. Jugando. O sea, no te estoy hablando de jugando videojuegos y el culto en su buena. Son irreverentes. Otro. Está en pleno culto, ¿verdad? Ujú. Y tiene, la gente que no tiene ni siquiera la discreción de poner su celular en vibrador, lo llaman y eso suena un escándalo. Y a veces hasta una música impía, Antonín, cuando suena el coso de voz. Ahí cae La llamada. la falta de educación. No, en todo lo que yo Mira. estoy mencionando hay falta de educación. El hecho es que estamos hablando de la iglesia. O sea, si tú me dices que tú llegaste hoy a la iglesia, yo como que pudiera entender alguna cosa. Pero Es gente que que tiene 5 y 6 años ya en No una hay un iglesia. cuidado previo, se supone, mira, el libro de Eclesiastés dice, cuando vayas a la casa del Señor, ten cuidado de tus pies, o sea, antes de tú llegar, tú tienes que mentalizar para dónde es que tú vas y a qué tú vas. O sea, por eso es que la gente llega tarde y llega como quiera y hace lo que quiera, porque previamente no hay un análisis de qué es lo que se requiere ahí, qué es lo que ahí se va a hacer y qué es lo que Dios acepta de eso que nosotros ofrecemos ahí. Tengo otra. El mensaje en su buena. El mensaje, ¿verdad? Le dije, tú sabes que María estaba lavando y se le acabó el jabón. Ah, sí. Ay, sí, Y yo vi Valentín. que el cielo, y sí. El momento del mensaje. Eso es un acto irreverente. Bueno, lo que pasa es que es como yo digo del principio, cuando la gente no tiene un concepto claro de quién es Dios, lamentablemente vamos a ver cosas peores. Porque cuando tú vas a las escrituras y te das cuenta que Dios llamó a Moisés en medio de la salsa, llegó un momento que Moisés se le estaba acercando y Dios tuvo que decirle, párate ahí, Moisés, no ¿A te dónde acerques va? más. No te acerques más, porque el lugar que tú estás es santo. O sea, el monte en sí no era santo porque no tenía nada de especial. El monte se convirtió santo porque Jehová estaba en el monte. Claro. O sea, si yo voy a la iglesia y se supone que en esa iglesia nos reunimos para adorar al Dios santo, todo lo que se haga en torno a la iglesia, alrededor de la iglesia, tiene que ser algo santo. Entonces, tú no me puedes decir, por ejemplo, que una persona tiene una actitud o que es falta de educación, porque si la persona tiene falta de educación, hay un problema con los líderes que no lo han orientado. Porque se supone que lo primero que tienen que hacer su trabajo con Cuando el una nuevo. persona llega, con el vamos a nuevo, educar, vamos es a el líder. formar. Vamos a formarte para que Claro. tú sepas cómo es que se debe comportar el creyente cuando está en la iglesia. Cuando tú estás en tu casa, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú subes los pies en la silla, tú haces lo que tú quieras, te tiras y te recuestas ya. Pero aquí en la iglesia es adorar a Dios Sí. que venimos. Geraldo, Cuando- mira, escúchame, Sí. pastor, porque Jonathan mencionaba de cosas que se hacen durante el mensaje. Por ejemplo, muchas personas hablando y demás, pero por ejemplo, el habladero en el culto se da desde que llegamos hasta que nos vamos. Si hay algo que a mí me genera mucha ansiedad en un servicio, es cuando una persona se para, toma ese micrófono y comienza a hablar de su vida, a hacer anuncios y a dar noticias más que Radio Guarachita. O sea, y pasan horas y horas con la barquilla en la mano y habla. Y tú dices, pero ¿en qué momento se va a callar? Porque vinimos a adorar a Dios. Nosotros tenemos hoy medios, gracias al Señor, que podemos dar esos anuncios por ahí, que podemos incluso, si vamos a hacer un sorteo, si vamos a coordinar un viaje, una visita, lo demás, lo podemos, señores, tenemos que rescatar el sentido de que el culto es para adorar a Dios. Sí, definitivamente. Lo que hacemos para Dios, tenemos que pensarlo 1000 veces y después volver a pensar para hacerlo con calidad. En una ocasión, Dios, producto de un pecado que cometió David, Dios castigó severamente. Y David oró
por esa situación, para que Dios se tenga su ira. Dios le dice a David, David, construye un altar para que cese la mortandad. David comenzó a buscar un lugar para construir. Alguien le ofreció a David un terreno y le dijo, te lo voy a regalar como tú quieras. No, él quiere estar frío con el rey. Todo el mundo quiere estar frío con el presidente. Te lo voy a entregar, no tiene que pagarme nada. David dijo, no, yo quiero que tú me digas cuánto cuesta, porque no voy a ofrecerle a Dios algo que a mí no Que me no cueste. me cueste nada. Esto habla del valor que tenía David con lo que le iba a dar a Dios. Con lo que le iba a dar a Dios. Señores, por mucho que nosotros hagamos o demos, no es verdad que vamos a mover a Dios con lo que yo hice. Ni con dinero, ni con esfuerzo. A Dios le mueve un corazón reverente y que lo ame y que ponga en alto por lo menos la actitud de adorarle. Yo reitero algo que dije, creo que en este programa en una ocasión, una expresión que dijo un destacado predicador. Cuando yo me acerco a Dios, es importante que yo sepa quién soy yo y quién es Dios. ¿Quién es Dios? Quizás hemos perdido de vista la santidad de Dios, lo grande que Él es. En una ocasión Dios dijo, de donde nace el sol hasta donde se acuesta, grande es mi nombre. Yo tengo gente que me adoran en todas partes. Y no es verdad que un simple mortal, Antonín, va a lograr que mover a Dios, como solemos decir. Tu alabanza mueve a Dios. No. A Dios le agrada una actitud de un corazón que sepa honrarle, que lo poco que pudiéramos darle lo hagamos con todo el amor, con toda la entrega y con una actitud de reverencia. Creo que eso es la mejor adoración que pudiéramos entregar al Señor. En el Tenemos que capítulo 6, reformar nuestros cultos y hablar mucho más de la reverencia y de la adoración en ellos, porque para eso es. Bueno, en el capítulo 6 del libro de Isaías, nosotros vemos allí cómo el profeta Isaías tiene una visión del trono de Dios y cómo reacciona él al ver la santidad de Dios en ese momento. Soy hombre muerto. Cuando usted ve el libro de Isaías en los capítulos anteriores, 5, 4 para allá atrás, usted se topa con Isaías, que allá está Isaías profetizando, ay, de lo que dicen, a lo bueno, malo, etcétera. Hasta que Isaías se topó con la santidad de Dios. Se dio cuenta que aunque él estaba profetizando anteriormente, cuando vio lo santo que era Dios, se dio cuenta que él estaba en una condición que no era la correcta delante del Señor. Claro. Entonces, de alguna manera, yo no sé cómo es que hoy nosotros podemos estar hablando de Dios, de su santidad, de su palabra, y estar como tan divorciados de lo que es lo que dice la Biblia, de los actos que nosotros estamos cometiendo. Juan Calvino dijo en una ocasión que nosotros nunca llegaremos a saber quiénes somos nosotros hasta que no conozcamos a Dios. Porque es solamente cuando tenemos un encuentro con el Señor y tenemos una noción clara de quién Él es, que nosotros entendemos quiénes somos nosotros, los malos y perversos que somos nosotros verdaderamente. Y fíjate, Geraldo, que eso que tú decías de Isaías, cuando Isaías tiene ese encuentro con Dios, se sintió inmundo. Yo me voy a morir porque yo que tengo esta boca descarriada, yo que soy, he visto a Dios, voy a morir. Entonces, la gloria que vio Isaías le hizo reconocer lo bajo que él era, lo mal que él estaba. O sea, hoy vemos gente que está lleno de la gloria y con un orgullo y una soberbia y juegan como con lo que yo tengo, cierto o no, como si fuera cualquier cosa. Entonces, hoy vemos gente transformado, catapultado, que están bajo una gloria divina. Y esa gloria, lo que tú ves, orgullo, rebeldía, falta de un corazón regenerado, pero están supuestamente bajo la gloria. Bueno, pues tú quieres un acto de reverencia más grande, que los predicadores, por ejemplo, llegan al culto, el culto está en su buena, todo el mundo está adorando, y ellos llegan al púlpito, al altar, ellos se sientan ahí y comienzan a hacer cualquier cosa, incluso hasta leer las escrituras mientras el culto está en su buena. O sea, estamos adorando a Dios y tú estás con una actitud de irreverencia sentado allí. Pero como cuando que le están damos adorando la a cualquiera. barquilla, quieren bajar el cielo a la tierra. Esto tiene un poder transformador. Sí. Que usted puede estar en el asiento como un muerto, pero desde que le topa esto, automáticamente es como si lo transformara. Entonces, de alguna manera, nosotros los predicadores somos los que a veces ponemos el mal ejemplo de la irreverencia. Pero se da con los adoradores también. A veces los adoradores están por allá quitados de bulla y luego cuando se paran quieren bajar el trono de Dios y hay que esperarlo a veces y llamarlo mucho. O se van. O después que ellos terminan, o después que ellos ministran, ellos se van. Esto pasa por el afán que tenemos de endiosar al hombre y de humanizar a Dios. Y algo que tenemos que tener claro es que
si nos vamos otra vez al Antiguo Testamento, allá al tabernáculo, y vemos que había un lugar santo y un lugar santísimo, y que las reglas eran tan rigurosas y tan estrictas, tenemos que saber que el sentido de esto era para poder crear en el corazón y en la mente del pueblo la idea de un Dios demasiado santo. Uno de los beneficios de la cruz del Calvario es que hoy nosotros podemos tener acceso a lugares donde antes no los teníamos. Sin embargo, lo menospreciamos tanto que si Jesús fuera uno de nuestros servicios, la escena de cuando Jesús agarró un cable de 3, que dice la Biblia, Un látigo. se repetiría otra vez. O sea, limpiaría muchos de nuestros altares. A mí me gustaría decir 2 cosas por las cuales mi cabeza rodará. Pero como yo me la juego, yo no soy como Antonín. Está bien que usted predique, amado hermano y hermana. Le aplaudimos. Lo vemos muy bien. Salga a las 6 de la mañana con su tratado o su predicación. Excelente, magnífico, maravilloso. Pero no agarre una bocina de 12 a las 6 de la mañana, todo lo que da, en el barrio. Porque eso es molesto. Eso es molesto. Entonces, que Antonín esté de acuerdo con eso, son otros 500. No, hay que hacer una aclaración. No. Eso es un acto de irreverencia. No, espérate. Es un acto de irreverencia. Oye, tampoco palabra así, de Jehová. tampoco así, aguanta. 6 de la mañana, con una Aguanta. bocina, todo lo que da ahí. No. Ahí vamos a caer en lo que tú estabas planteando ahorita. Las personas tienen una actitud, Ajá. ¿verdad? Que puede entenderse como que algo o falta de educación o falta de preparación. Ajá. Recuerde que cuando hablamos de la cosa de irreverencia, estamos hablando en cuanto a las cosas sagradas de Dios. Claro. Si tú Pero estás en la sagrado. calle, si tú estás en la Una cosa es calle, imprudencia y otra Claro. cosa es irreverencia. O sea, Porque pero lo más probable es la que- imprudencia no hay reverencia. No necesariamente. No necesariamente. Lo más probable, Valdés, es que hay personas que hagan eso con un profundo amor por Dios. Y buena intención. sienten que están ustedes- haciendo eso la voluntad ustedes de lo ven Dios. bien. no. No está bien ni mal. Lo que te quiero decir que aquí No, a mí no me va con esa neutralidad de que no lo que está bien ni deberíamos mal. es destacar es que hay personas que Ajá. obviamente no tienen un nivel de educación, de formación, y eso hay que trabajarlo, pero es probable que el que se levanta a las 6 de la mañana ame a Dios. Tiene tanta y pasión quiera por Dios. Exactamente que lo haga. Hay que enseñarlo y Lo hay que que hay es que educarlo. orientarlo. Bueno. Entonces como lo que... Entonces los cultos en la calle, cuando la gente llegan esos cultos de fuego, candela, chipa, que está todo el mundo hablando lengua, saltando y brincando, tirado en el piso, está bien porque no es en el templo tampoco. Ahí caemos en lo mismo, ahí hay que educar, evidentemente. Pero mire, yo creo que en ese mismo orden, yo veo con mucha, pero con pena, mire, tú no sabes la pena que me da ver estos predicadores influencers, esos, con el respeto que se merecen, estos payasos con nombre no quiero decir los nombres, ¿verdad? Que ustedes No, tú conocen. puedes gastar un día por el amor de Dios. El respeto que se merecen, pero lo llama payaso. Usan unos dones, unas lenguas específicas. Y es penoso que si vemos que inconversos, impíos, gente no salva, han perdido el respeto, porque yo conozco impíos que respetaban la cosa de Dios. Sí, claro. Es porque en cierto aspecto hay sectores de la iglesia que han perdido la reverencia. Y oiga, si yo veo a esta gente Sigan de en la liviano. condición- Oigan esto. Mientras ustedes ¿Cómo sigan que- mientras ustedes sigan de liviano, no diciendo lo que yo le estoy diciendo que eso es un acto de irreverencia. Oigan esto por último de mi parte para yo terminar. Me voy de aquí casi. Oigan esto, Anthony. Pero yo estoy viendo en estos días una campaña multitudinaria en una de las provincias de aquí del país. Y el que está dirigiendo la actividad es un predicador reconocido de aquí. Y de repente yo me estoy fijando en el video y me doy cuenta que en la tarima hay un bajante de cerveza Presidente que está patrocinando la actividad. Digo, pero, ¿y cómo así? Se acabó este programa. ¿Y cómo así? Flérida, finalmente. Quedó Mira, una ayuda. Bueno, ya. pues finalmente hacerle la recomendación a todos los que nos escuchan. Señores, nosotros tenemos que ser ente educadores más que muchas otras cosas. Y este programa no ha sido con la finalidad simplemente de hacer un ataque o una sátira. Sin embargo, nuestra recomendación y nuestra exhortación es a que reformemos, a que retomemos muchas cosas que hemos perdido, que con el tiempo se han ido diluyendo, y sobre todo que enfoquemos nuestros servicios, nuestros cultos de adoración a Dios, a la persona que merece toda reverencia, que es al Dios al cual nosotros le servimos. Hay mucha gente que son imprudentes, otros que hacen irreverencia, porque en esta
generación que nosotros estamos viviendo, se ha aligerado tanto las cosas de Dios que muchas personas incluso han asumido el rol de que Dios es su amigo. Y por eso es que vemos muchas de las cosas que vemos y ellos entienden que como Dios es su amigo, pues Dios le va a pasar por alto muchas de las irreverencias que cometen. Si Dios no le pasó por alto a su pueblo Israel, mucho menos no la va a pasar por alto a nosotros. Yo lo que espero en Dios que un día de estos nosotros no escuchemos que Dios puso un ejemplo con un par de gente en los púlpitos. Ay, señora, Bueno, señor, esto fue interactuando. Vámonos de aquí. Dios lo cuide.